Dice Capitanich que si está declarado en la declaración jurada de bienes, que es pública a través de la Oficina Anticorrupción, donde se la puede consultar ahora online, no hay nada más que decir y que es transparente y que no hay mucho más que explicar. Vamos a consultar a una experta en temas de lavado de dinero, porque ella fue titular de la Unidad de Investigaciones Financieras, la UIF, que se dedica justamente a determinar si los movimientos que alguien declara son efectivamente reales. Alicia López, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, ¿alcanza con que esté todo declarado como para que no haya más que decir? No alcanza. De hecho, una de las premisas básicas del lavador es que es muy buen pagador de impuestos, porque justamente no quieren que lo investiguen por ese lado. Pero de todas formas, yo puedo justificar ingresos en mi declaración jurada a través de operaciones ficticias, porque en realidad el dinero no proviene de esa actividad, sino que proviene de otro tipo de actividades. Es decir, sí estoy de acuerdo con algo que dijo Capitanich. Esta es una cuestión de Baez con la justicia. El problema es que la justicia no está haciendo nada con respecto a Baez. Porque si hiciera algo con respecto a Baez, probablemente llegara a este tipo de operaciones. ¿Qué tendría que hacer, digamos? Baez dice, y por los papeles que publica Hugo, sabemos ahora que había un convenio de alquiler por parte de Lázaro Báez a los hoteles de la familia Kirchner. ¿Qué habría de objetable en esto o qué es lo que hay que investigar para ver si hay algo objetable en esto, desde el punto de vista legal o de la maniobra financiera? A ver, hay muchas cosas que hacer y que se deberían haber hecho desde el inicio. Cuando se empieza a investigar la causa, se empezó por un medio y por un final. Y se olvidó el comienzo, que es lo que Suiza exige en este momento. ¿Cuál es el comienzo? Analizar los movimientos del grupo Baez, analizar el dinero que cobra de las obras públicas, cómo lo invierte, en qué lo invierte, si la obra se hace, si se hace en un 30%, si hay sobreprecios, si no hay sobreprecios, cuáles son los gastos, si estos gastos son ficticios o no. Yo pude leer en la nota que hizo Hugo el domingo que hay empresas que tienen 20 empleados y contrataron, qué sé yo, 150 plazas. Entonces, hay muchas cosas que hay que averiguar y también dentro de los hoteles. Es decir, si tiene capacidad para poder brindarlo, si tiene personal, qué gastos ha tenido. Hay un montón de cosas que la contabilidad tiene que ir desmembrándose. La Hay contabilidad, la contabilidad es muy abierta. Lo que hay que hacer es tener toda la contabilidad, no solamente de Baez, sino de sus extractos, los libros de la sociedad, sus extractos de cuenta corriente, los movimientos de fondo en efectivo, un montón de cosas que se van a determinar si una operación puede ser ficticia o no. Ahí, Alicia, entonces lo que habría que determinar es si realmente Lázaro Báez pagó por alquilar habitaciones de hotel, si la contraprestación que se ofrecía, que era la ocupación de habitaciones de estos hoteles, se ocupó o no se ocupó. Claro, una cosa es que haya pagado, que yo creo que pagó. Ujú. Otra cosa es que se haya ocupado. Por ahí es el tema de la ficción. La ficción está dado porque él tenía que pagar. ¿Tenía que pagar por qué? Porque realmente iba a ocupar las plazas o porque tenía que pagar algo por un negocio que tenían en común, por ser socios, por un montón de cosas. Eso es lo que hay que investigar. Y eso es lo que me parece, por ejemplo, Baez. Baez está siendo investigado por Casanelo, ¿verdad? En Sí. vez de sentarse en Santa Cruz y decir, no me investiguen, o no, se prohíbe la divulgación de información privada de mis empresas, él lo que tendría que agarrar es toda su contabilidad, perfectamente auditada y perfectamente certificada, y presentarla en la causa de Casanelo. Y así todos se quedarían medianamente con que el juez está investigando la primer parte de la trama de una cadena que probablemente esté inmersa en metodologías de lavado. Claro, porque, o sea, por un lado el planteo es, ¿existió o no la contraprestación? Y la pregunta anterior que planteaba Alicia López tiene que ver con la obra pública. Baez se convirtió en estos 10 años de kirchnerismo en el principal receptor de obra pública de la provincia de Santa Cruz, perdón. Entonces, un poco la otra pregunta sería,
el origen, en todo caso, de esos 14,5 millones de pesos que se le pagó al matrimonio Kirchner. A ver, te vuelvo a lo anterior, ¿sí? De la causa judicial. Vos sabés perfectamente que esto comienza con que había bolsos o valijas que llegaban en aviones y después se iban. Todo lo que vos cobrás de la obra pública es blanco, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque yo presento certificados y los tengo que registrar. Sí, el Estado no Si puede de pagar esa en parte, negro. exacto, si de esa parte hay una parte que no corresponde, sobre precios o no se hicieron las obras, lo tengo que sacar a través de maniobras que sean, por ejemplo, operaciones ficticias. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, hay toda una conjunción que vuelvo a insistir, se debería haber investigado desde abril de este año y se debería haber empezado por eso y no se ha hecho. Es decir, demostrar todo el dinero que mueve el Grupo Báez y que según las investigaciones pasaron por SGI, Fariña dice que lo llevó, etcétera, etcétera, todo eso, ¿es real o no es real? Real es porque cobró la obra pública y está contabilizado. Ahora, ¿salió plata de ahí? ¿Cómo salió? ¿Hay operaciones que se generaron y no son reales para poder sacar la plata? Bueno, todo eso te lo tiene que dar la contabilidad, todo eso te lo tiene que dar las cuentas, todo eso te lo tiene que dar, confrontar eso con los libros que tiene el Ministerio de Economía, el Ministerio de Planificación, los peritajes sobre las obras, los peritajes sobre los precios. Hay un montón de cosas que se deberían haber hecho y que se podían hacer perfectamente con los peritos contadores que tiene la Corte Suprema, los peritos oficiales. Ahora, Alicia, antes, ¿no? Cuando había movimientos financieros de Báez con dinero proveniente de la obra pública, que es su principal ingreso, que son las adjudicaciones de obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz. ¿Ahí no tendría que haber habido algún tipo de alerta por parte de la UIF? Tendría que haber habido algún tipo de alerta si se encontraba alguna sospecha. Hasta donde yo sé, en los últimos 6 meses de mi actuación llegó un reporte de operación sospechosa, creo que fue para mediados de 2005, y que cuando yo me fui en noviembre del 2005 seguía en estudio, que era un reporte de Cani Costilla, creo, si mal no recuerdo. ¿Un reporte de? De Cani Costilla. ¿Que es un empleado del Grupo BAE? No, es una empresa. Ah. Grupo Báez. Can y Costilla. BAE, sí. Creo que después eso, muchos años después, no sé si fue en el 2008, 2009, es lo que dio origen a la causa que se inició en Santa Cruz. Creo, todo esto creo. Sí, pues sí. yo me fui. Me parece que es una empresa constructora, sí, que el Grupo Báez tomó, según el expropietario, agresivamente o algo así. Bueno, eso es lo que yo te puedo decir de la parte mía, que fueron los últimos 5 meses, 4 o 5 meses. Y después, por lo que se pudo saber, recibieron más reportes. Es decir, recibieron reportes no solamente de las empresas de BAE, sino también de SGI, pero que esos reportes se mantuvieron ahí en stand-by hasta que salió la investigación de la ANATA, porque eso lo escuché por televisión yo en los programas. A ver, la UIF no puede actuar per se. Ese es un grave problema que tiene, y que cuando yo fui presidente, fui varias veces al Congreso a pedirle que en vez de darle el rol de querellante como tiene ahora, le dé el rol de poder actuar de oficio, como actúan los fiscales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la UIF maneja información. La manejaba yo en un momento en que me restringían mucha información, me imagino que ahora manejará mucho más. Entonces, hay determinados parámetros que vos tenés que ponerlos como alerta. Por ejemplo, los funcionarios públicos, que son las personas políticamente expuestas. Entonces, todo eso podría hacer que la UIF pudiera actuar de oficio, pero como no puede actuar de oficio, porque jamás el Congreso le dio esa facultad, ellos lo que tienen que recibir son reportes.
reportes de operación sospechosa, ¿sí? En este caso había recibido uno, en mi caso, que estaba siendo investigado, y 2 o 3 en el caso de Esbatela, creo que fue. El reporte lo emite un banco. Dice, acá hay un movimiento de dinero extraordinario para lo que es esta cuenta o lo que fuese, digamos. Advierte algo raro. En el de Esbatela no lo sé. En el caso mío era un banco. Y eran movimientos cruzados con otras empresas, entonces esos eran los movimientos que se estaban investigando hasta que yo me fui. En los otros casos, no sé, aparentemente también fueron bancos. Vos no te olvides que de los reportes que recibe la UIF, yo te diría que entre un 80, 85 y si no más por ciento es de bancos. Así que el banco es el que hace el análisis primero de la cuestión. De todas formas, insisto, estás en una etapa hoy en donde hay una causa judicial. Si la UIF recibiera algo, hoy lo que tendría que hacer es trasladarlo directamente al juzgado que está tomando... Casanelo, si la UIF... Lo que pasa es que Casanelo no parece muy preocupado por la contabilidad de Báez, ¿no? No pareció ni desde el principio. Mira, yo lo dije en un momento, hace mucho, cuando empezó esto, acordate que en el primer programa que hizo la Nata, ya hacía como una semana que venía toda la publicidad de la ruta del dinero acá, la ruta del dinero acá, la ruta del dinero acá, ¿verdad? Si la justicia hubiera actuado como corresponde, en ese primer programa debería haber estado el fiscal de turno. Y yo me retrotraigo a un hecho que a lo mejor vos no te acordás, o a lo mejor sí. ¿Te acordás el caso de Tato? Sí. ¿Con una jueza? Sí, claro, la Burundundía. Exacto. Bueno, cuando se estaba dando el programa de Tato, ¿sí? Había un fiscal de turno que secuestró el video. Claro. Por un caso ínfimo. Que era un caso de censura previa en ese caso. Bárbaro, pero había un fiscal de turno, ¿o no? Sí. Entonces, en este caso, en donde vos te van a hablar de un tema importante, de un tema que realmente llama la atención, porque estás mencionando un dinero de ruta acá, había un fiscal de turno y había un juez de turno. Ninguno de los dos actuó de oficio. Ninguno de los dos actuó. Si se hubiera actuado rápidamente... Se podrían haber sacado documentación de la Rosadita, por ejemplo, digamos. De la Rosadita, y se debería haber exhortado a Santa Cruz para secuestrar libros. Porque no te olvides que el hijo de Báez aparecía en un documento público, en el exterior. Entonces, me imagino que se tendría, yo no soy abogada, he trabajado mucho con todos los jueces federales, pero entiendo que un juez razonable dice, voy a exhortar para que me den todos los libros. Claro, si Casanelo no pide los libros, difícilmente pueda determinar en todo caso, o inclusive conseguir la colaboración de la justicia suiza, porque no tiene claro ni qué delito está investigando. Bueno, eso se lo dijo Suiza. Claro. Suiza le dijo, usted me está pidiendo a mí datos que yo tengo, pero no me está diciendo por qué me lo está pidiendo. Y yo no se lo puedo dar si no me dice para qué o por qué. Claro, si no me dice eso. Yo estuve en un programa hace poco, no sé si vos lo viste, con Juan Gasparini. Juan es muy amigo mío de años, que es el que está siguiendo un poco el tema de Suiza, en donde estábamos hablando entre nosotros, sacó un libro que dice las bóvedas suizas del kirchnerismo, que me lo regaló, y se lo agradezco. Estábamos hablando del dinero que hoy tiene el gobierno suizo embargado, que son cerca de 70 millones de dólares, ¿sí? Que lo tiene embargado, ¿Por qué? Porque forma parte de una investigación judicial. Entonces, Juan me decía que los corridillos y lo que él pudo investigar es que hay mucho dinero que pasó por Suiza, solamente el Grupo Báez, mucho dinero que pasó por Suiza, que ya no está en Suiza, está en distintos países, pero mucho, infinidad de dinero, ¿sí? Si el juez Casanelo investiga la primer parte y saca las conclusiones que debería sacar con una buena investigación, porque, ojo, puede poner peritos afines que digan está todo bárbaro. Claro. Esto es la realidad. O sea, el problema fundamental que tiene la Argentina es la justicia federal, fundamentalmente. Claro. Porque es la que investiga estos delitos, ¿no? Pero
si vos tenés un cuerpo de peritos que actúa como corresponde, tenés un fiscal que actúa como corresponde, tenés un juez que actúa como corresponde, y realmente demostrás esto primario, que es la sospecha fundamental, más que sospecha, ya el periodismo está aportando pruebas, ¿sí? Porque son pruebas, Suiza te va a dar no solamente el dinero que va a estar ahí, sino que te va a dar los registros por los cuales pasaron dinero pero se fue. Y a lo mejor podés llegar a mucha más cantidad de la que está hablando. Pero si la justicia argentina no actúa bien, yo te decía ayer en tu programa, fíjate el caso de Messi. El caso de Messi, la justicia ya está diciendo que el padre de Messi podría ser el intermediario entre dinero del narcotráfico con la venta ficticia de entradas para partidos benéficos. La justicia lo está diciendo. Ahí está actuando la justicia. Sí, la Guardia Civil salió a desmentir, pero de todas maneras el caso es similar en el sentido de lo que conversábamos antes, porque dicen que eran partidos a beneficios en los que vendían entrada cero. Entrada cero era supuestamente empresarios que querían aportar a la causa benéfica, pero no necesariamente querían ir al campo. Y entonces es como que simulaban una operación que en verdad no se producía, porque no existía tal empresario, y ahí estaba la operación de lavado. Bueno, esa es la simulación de operaciones a los efectos de el lavar dinero producto de lo que fuera. Claro. La operación ficticia existió siempre. Las operaciones de comercio exterior, ya sea tanto importación como exportación, fueron operaciones en una década, en la década del 90, fueron operaciones que muchas veces se simulaba a los efectos de ingresar dinero o sacar dinero. Claro. Hubo muchas causas importantes, en donde, por ejemplo, la causa del oro. Sí, me acuerdo, claro. Por los reintegros al IVA. Claro, no había oro adentro del container. Esa era la realidad. Hubo muchas causas importantes. Por ejemplo, qué sé yo, IBM Banco Nación, que en ese momento no podía ser lavado porque la ley era de narcotráfico, pero en IBM Banco Nación te decían que tenían un, ¿cómo se llama? Un sistema amuleto que no existía, por el cual pagaron 31 millones de dólares. Esa era la simulación de la existencia de un sistema amuleto. Claro, claro, claro. Me acuerdo perfectamente, era un contrato grande y había un sistema amuleto que supuestamente era como el backup del sistema. Y eso no, era la forma de justificar el pago de la coima, que era vía un sistema adicional que en verdad no existía, que es lo que se probó en el caso de IBM, claro. Exactamente. Bueno, o sea que esto no es nuevo. Sí. No es nuevo el hecho de tener que investigar una operación que supuestamente existió para llegar al final y ver si efectivamente se pagó por esa contraprestación o si eso esconde una maniobra de otro tipo que sería una maniobra así de lavado, en todo caso. Totalmente, totalmente. Vuelvo a insistir, yo creo que Casanello está trabajando muy lento en la primer parte y el otro no sé cómo está trabajando, ¿no? Pero en la primera parte muy lento porque no lo está haciendo directamente. No, vos ponías, Alicia, ejemplos concretos, ver cuántos empleados hay en esos hoteles, qué grado de ocupación efectiva tuvieron, cuánto gastaron en lavandería, ese era un dato que tenía Hugo, decir, bueno, si gastaste poca plata en lavandería no debes haber tenido tan lleno los cuartos, digamos, verificar con los gastos internos si eso se corresponde con el nivel de ocupación que declaran. Claro, totalmente, y insisto, el tema hotelería es un tema que viene de largo rato acá. Yo participé en una causa de los años 90, que fue el famoso BCCI, si vos te acordás, en donde había un hotel en la zona de Retiro, que formaba parte de un grupo que, bueno, la causa después prescribió, no sé qué pasó, en donde también era un hotel en donde se decía que estaba completamente lleno y nunca se pudo corroborar si esto es cierto. Está bien que no se avanzó mucho, pero siempre la parte de hotelería fue un foco complicado. Lo mismo que el tema del restaurante, bueno, casino, el tema de la obra pública, casino, el tema de la obra pública no es de ahora. El tema de la obra pública viene desde hace mucho tiempo, en donde se sabe que la obra pública es un elemento por el cual se pueden escapar fondos que no son los que se invierten dentro de la obra pública. Y yo, que tengo 60 años, te puedo asegurar que esto comienza desde la época de las famosas autopistas de Cacciatore, en donde se pagó un montón de plata y las autopistas no aparecían. Es decir,
creemos que esto es de ahora y nada cambia, todo se transforma, digamos. Alicia, muchas gracias por compartir con nosotros estas reflexiones desde la mirada de una experta en lo que es lavado de dinero. Buen día, Alicia, gracias. Gracias a vos.